Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, a veces las noticias vuelan y las interpretaciones se multiplican. Hoy nos enfocaremos en una figura que siempre acapara titulares, y vamos a desentrañar una situación que ha generado bastante revuelo. Se trata de nada más y nada menos que de la querida Demet Özdemir y las recientes aclaraciones que ha hecho sobre una serie de acusaciones que han circulado. ¿Listos para conocer todos los detalles y entender qué es lo que realmente ha sucedido? Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen la escena, de repente nombres, rumores y supuestas verdades empiezan a flotar en el aire, envolviendo a una celebridad. Así ha sido un poco el ambiente en torno a Demet Özdemir últimamente. Se han escuchado voces, se han leído comentarios, y como suele pasar en este gremio, la noticia se magnifica y a veces, desafortunadamente, se distorsiona. Pero lo bueno de tener a las figuras públicas que se toman el tiempo de hablar es que podemos intentar poner las cosas en su sitio, ¿no creen? Demet, una artista a la que admiramos por su talento y su carisma, ha decidido dar un paso al frente y aclarar ella misma, desde su perspectiva, una serie de acusaciones que la han rodeado. Y créanme, cuando ella habla, merece la pena escucharla atentamente. El torbellino mediático en el que a veces se ven envueltas las figuras públicas es un fenómeno complejo. Las redes sociales, con su inmediatez y alcance global, han amplificado la capacidad de difundir información, pero también de propagar malentendidos y especulaciones sin un filtro riguroso. En este ecosistema digital, las narrativas pueden construirse y deconstruirse a una velocidad vertiginosa, a menudo sin dar tiempo a la verificación o al contexto. Es en este escenario donde la voz de la propia persona involucrada se vuelve crucial, un ancla de realidad en medio de un mar de conjeturas. Lo primero que debemos entender es el contexto. A veces las palabras se sacan de quicio, las acciones se malinterpretan, y de la noche a la mañana, una persona se encuentra en el ojo del huracán mediático. En el caso de Demet, parece que ha habido una acumulación de diferentes comentarios y especulaciones que la han llevado a sentirse en la necesidad de poner las cartas sobre la mesa. No se trata de una sola acusación aislada, sino de un cúmulo de situaciones que juntas han creado una narrativa que, según ella, no se corresponde con la realidad. Y es ahí donde entra su valiente decisión de salir a aclarar. Las acusaciones a menudo son como semillas plantadas en tierra fértil. Una vez que germinan, pueden crecer rápidamente y extender sus raíces, afectando la percepción pública de una persona. Cuando estas acusaciones provienen de fuentes anónimas, o se basan en rumores sin fundamento, el daño puede ser considerable. La estrategia de Demet Özdemir de abordar estas percepciones erróneas de manera directa y desde su propia voz es un ejercicio de empoderamiento y de toma de control de su propia historia. Uno de los puntos clave que ha abordado Demet es, precisamente, la percepción que se ha podido generar sobre su persona. A veces la fama, y sobre todo la forma en que los medios y las redes sociales presentan a las celebridades, puede crear una imagen pública que dista mucho de ser la persona real. Ella ha querido dejar claro que detrás de los flashes y los escenarios, hay una persona con sus propias vivencias, sentimientos y valores. Y es precisamente esta discrepancia entre la imagen pública y la realidad personal lo que, al parecer, la ha impulsado a hablar. La dicotomía entre la persona pública y la persona privada es una constante en la vida de quienes ostentan notoriedad. Los medios, en su afán por crear contenido y mantener el interés del público, a menudo construyen personajes basados en fragmentos de información, entrevistas selectivas o incluso en la pura invención. Demet Özdemir, al buscar cerrar la brecha entre la imagen proyectada y su identidad auténtica, nos recuerda la importancia de la autenticidad y la complejidad de la individualidad humana, incluso en el deslumbrante mundo del entretenimiento. Hablemos de algunas de las acusaciones o, mejor dicho, de las percepciones erróneas que ella ha sentido la necesidad de desmentir. Si bien los detalles específicos de cada rumor pueden ser complicados de rastrear y a veces, incluso triviales, el patrón general apunta a una cierta imagen que se ha intentado proyectar de ella. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre su vida personal, sobre sus relaciones, e incluso sobre su comportamiento en el ámbito profesional. Y ella, de manera muy serena pero firme, ha querido poner fin a estas especulaciones. Las especulaciones sobre la vida personal de las celebridades son, lamentablemente, un alimento básico del cotilleo.
Los detalles íntimos, las relaciones sentimentales y los entresijos de su día a día son a menudo objeto de análisis y debate público, a veces sin tener en cuenta la privacidad o el derecho a la intimidad de las personas. Demet Özdemir, al enfrentar estas especulaciones, no solo defiende su espacio personal, sino que también establece un precedente sobre la importancia de respetar los límites. Uno de los aspectos que ha salido a relucir es la idea de que podría ser una persona difícil de tratar, o quizás, alguien que se aprovecha de su fama. Demet ha querido desmentir categóricamente estas nociones. Ha enfatizado la importancia que le da a las relaciones humanas, tanto en su vida privada como en su trabajo. Ha hablado de la lealtad, del respeto, y de cómo valora enormemente a las personas que la rodean. Al aclarar esto, no solo está defendiendo su imagen, sino también mostrando un lado más humano y cercano que, sinceramente, es lo que muchos de sus seguidores aprecian. La reputación profesional es un activo invaluable para cualquier artista. Las acusaciones de ser difícil de tratar o de utilizar su fama para obtener beneficios indebidos pueden ser devastadoras. Al desmentir estas afirmaciones y destacar su compromiso con la lealtad y el respeto en sus interacciones, Demet Özdemir no solo protege su carrera, sino que también reafirma los valores éticos que guían su trayectoria. Esta defensa de su integridad profesional resuena con fuerza entre aquellos que la admiran por su trabajo y su ética. Además, ha tocado el tema de cómo las redes sociales, si bien son una herramienta maravillosa para conectar con el público, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Ella ha mencionado que a veces un comentario aislado, una fotografía fuera de contexto o una noticia sin contrastar, pueden ser suficientes para iniciar una avalancha de especulaciones. Y es en este sentido que su aclaración cobra aún más relevancia, es un llamado a la cautela, a la reflexión antes de juzgar, y a buscar la verdad de las fuentes directas. El poder de las redes sociales para amplificar y distorsionar la información es un arma de doble filo. Un tuit malintencionado, una imagen sacada de contexto o una noticia sin verificar pueden rápidamente convertirse en una verdad, aceptada por muchos, a pesar de su falta de fundamento. La advertencia de Demet Özdemir sobre la necesidad de cautela y de verificar las fuentes es un llamado a la responsabilidad colectiva en el consumo de información. En una era de fake news, esta lección de pensamiento crítico es más importante que nunca. La construcción de una narrativa sólida y veraz requiere esfuerzo y discernimiento, y ella nos insta a ser parte activa de ese proceso. Otro punto interesante que Demet ha compartido es su enfoque hacia su carrera profesional. A menudo se especula sobre las motivaciones detrás de las decisiones de los artistas. Se habla de contratos, de proyectos, de ambiciones. Ella ha querido recalcar que su pasión por la actuación y su dedicación a su arte son los motores principales de sus elecciones. No se trata solo de éxito o fama, sino de un amor profundo por lo que hace y un compromiso con la calidad de su trabajo. Esta perspectiva, sin duda, refuerza la imagen de una artista comprometida y apasionada. La industria del entretenimiento, con su constante flujo de proyectos y oportunidades, puede dar lugar a interpretaciones sobre las decisiones de carrera de los artistas. Se puede atribuir su participación en ciertos proyectos a motivaciones económicas, a estrategias de marketing o a una búsqueda incansable de fama. Sin embargo, Demet Özdemir pone el foco en la esencia de su vocación, la pasión por el arte de la actuación. Al subrayar su dedicación y su amor por su oficio, pinta un cuadro de una artista que valora la expresión creativa por encima de las presiones externas, consolidando así su imagen como una profesional dedicada y con un profundo respeto por su arte. ¿Y cómo ha gestionado ella estas acusaciones? Pues por lo que hemos podido ver y leer de sus declaraciones, con una mezcla de fortaleza y serenidad. No ha caído en la provocación, ni ha entrado en polémicas innecesarias. En lugar de eso, ha optado por un camino más constructivo, el de la comunicación directa y honesta. Ha utilizado sus propias plataformas o las entrevistas que ha concedido para dirigirse a su público y aclarar los puntos que considera mal entendidos. Esta forma de abordar los problemas proyecta una gran madurez y un control admirable sobre la narrativa que la rodea. La gestión de crisis de imagen en el mundo del espectáculo requiere una estrategia cuidadosa. La reacción impulsiva o la implicación en disputas públicas pueden, a menudo, exacerbar la situación. La respuesta de Demet Özdemir, caracterizada por la fortaleza, la serenidad y la comunicación directa, demuestra una inteligencia emocional y una capacidad de autocontrol admirables. Al elegir la transparencia y la honestidad como sus herramientas, no solo aborda las acusaciones,
sino que también construye una conexión más profunda y de confianza con su audiencia. Este enfoque proactivo y maduro es, sin duda, un pilar fundamental para mantener la integridad en el ojo público. Es importante entender que estas aclaraciones no son simplemente un intento de limpiar su nombre, sino más bien un ejercicio de transparencia. Demet Özdemir, como figura pública, es consciente de la influencia que tiene y de la atención que genera. Por ello, siente la responsabilidad de ofrecer una versión de los hechos que sea fiel a su verdad. Y esta valentía de exponer su perspectiva, de ser vulnerable ante su audiencia, es lo que muchas veces conecta de manera más profunda con las personas. La transparencia en el contexto de la fama va más allá de la simple divulgación de información. Implica una voluntad de ser auténtico y de compartir la propia verdad, incluso cuando es incómoda. La decisión de Demet Özdemir de exponer su perspectiva y de ser vulnerable ante su audiencia es un acto de coraje que, paradójicamente, fortalece su conexión con ellos. Al mostrar su humanidad y su disposición a afrontar las adversidades con honestidad, inspira empatía y genera un vínculo más profundo con sus seguidores. Esta apertura es un recordatorio de que, detrás de la imagen pública, se esconde una persona real con sus propias luchas y experiencias. Piensen en esto: cuando vemos a alguien que se defiende de acusaciones injustas, y lo hace con argumentos sólidos y una actitud digna, solemos empatizar más con esa persona. En el caso de Demet, sus aclaraciones han servido para recordar a muchos que las celebridades también son seres humanos, con sus propias batallas y sus propias historias. Y que la imagen que proyectan en los medios no siempre es el reflejo completo de su realidad. La empatía es un puente poderoso que conecta a las personas. Al presenciar a una figura pública defenderse de acusaciones infundadas con dignidad y convicción, es natural sentir una conexión. Las aclaraciones de Demet Özdemir no solo desvirtúan los rumores, sino que también humanizan su figura, recordándonos que las celebridades, al igual que nosotros, navegan por aguas complejas y a menudo enfrentan malentendidos. Esta perspectiva nos invita a mirar más allá de los titulares y a considerar la complejidad de las vidas que a menudo solo vemos a través de una lente distorsionada. Sus palabras han resonado de manera positiva entre sus seguidores más fieles, quienes la han defendido y apoyado incondicionalmente. Pero también, y esto es crucial, sus aclaraciones han servido para invitar a una reflexión más general sobre cómo consumimos la información y cómo formamos opiniones sobre las figuras públicas. Nos anima a cuestionar los rumores, a buscar la verdad, y a no dejarnos llevar por las apariencias o por lo que se dice sin fundamento. El impacto de las aclaraciones de Demet Özdemir trasciende su propia persona. Sus palabras actúan como un catalizador para una reflexión colectiva sobre nuestra propia relación con la información y la formación de juicios. Nos insta a ser consumidores críticos de contenido, a cuestionar la validez de los rumores y a buscar la verdad de manera activa. En un mundo saturado de información, este llamado a la prudencia y al discernimiento es una lección valiosa que beneficia a todos. Al promover la duda razonable y la búsqueda de fuentes fiables, contribuye a crear un entorno informativo más saludable y respetuoso. En resumen, lo que Demet Özdemir ha hecho es esencialmente reivindicar su verdad. Ha tomado las riendas de su propia narrativa para desmentir lo que considera información errónea o interpretaciones malintencionadas. Ha puesto un énfasis especial en la importancia de la honestidad, el respeto y la pasión por su trabajo, tanto en su vida personal como profesional. Sus declaraciones no solo buscan aclarar situaciones específicas, sino también proyectar una imagen de autenticidad y fortaleza ante las adversidades mediáticas. El acto de Demet Özdemir de reivindicar su verdad es un testimonio de resiliencia y de la importancia de la autodefensa en la era digital. Al abordar las acusaciones con franqueza y al resaltar los valores que la guían, no solo protege su reputación, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Su enfoque en la autenticidad, el respeto y la pasión por su arte sienta un precedente positivo para la forma en que las figuras públicas pueden interactuar con la atención mediática y al mismo tiempo mantener su integridad. Ha sido un tema interesante, ¿verdad? Espero que esta aproximación a las aclaraciones de Demet Özdemir les haya resultado informativa y les haya dado una nueva perspectiva. Es fascinante ver cómo una figura pública elige afrontar las presiones y los malentendidos. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por haber visto este vídeo completo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué opinan de las aclaraciones de Demet?
Creen que es importante que las celebridades se tomen el tiempo de desmentir rumores. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.